La gente desde la grada que pronosticaba un 3-0 de Haití, pues se quedaron cerca. Termina siendo un 2-0 para la selección dirigida por Marc Olat, que contrario a lo que se vivió en el partido frente a Bermudas, acá muy solventes en defensa. No permitieron que les hicieran mucho daño. Y aquí va a llegar el primer gol. A los 22 minutos, con fortuna, Sabat de pega, alcanza a ver un ligero desvío, y ese desvío hace que la trayectoria de la pelota sea imposible de detener para el portero. El que cambia la trayectoria es Kevin Sampaio. Ahí está claramente como el portero no podía hacer mucho. Al minuto 32 llegaría esta otra chance por el costado de la izquierda. Muy bien por Etienne, que descarga de pierna izquierda. No llevaba mucha colocación. El niño Rosas cambia la trayectoria de la pelota y termina haciendo gol en propia portería por parte del número 3, el nacido en Jalisco, México, pero naturalizado nicaragüense. El festejo con su gente por parte de Haití, acá reviviendo la jugada, y desde el estadio del FC Dallas, pasando por la vía de San José, Costa Rica, el equipo haitiano se puede decir satisfecho. Ahora llegarán a Nueva Jersey a jugar en su último partido, ya clasificados frente a su similar de Costa Rica. Nicaragua jugará ante su similar de Bermudas. Hacemos una pausa y seguimos con más de la Copa.